Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí el maestre Alex. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores misterios del mundo de Hielo y Fuego. ¿Qué decía la carta que recibió Aegon I Targaryen durante la Primera Guerra Dorniense? Aegon el Conquistador, el hombre que sometió a casi todos los 7 reinos con fuego y sangre, recibió una carta de la princesa Deria Martell enviada por el padre de esta, el príncipe Nymor Martell. Se dice que Aegon la leyó en el Trono de Hierro y luego la quemó. Poco después partió a Rocadragón para luego regresar a Desembarco del Rey y aceptar y firmar la paz con Dorne. Así el gran conquistador fue derrotado, y aquí es donde empieza el verdadero misterio. ¿Por qué fue tan importante esa carta como para detener la conquista de Aegon? ¿Por qué el conquistador no permitió que nadie más la leyera? ¿Por qué Aegon reaccionó con tanta urgencia? ¿Qué podía contener esa carta que ni siquiera el fuego de los dragones pudo igualar? Pues hoy vamos a hablar del tema, explicar las teorías que rodean esta misteriosa carta y trataremos de encontrar un sentido más lógico del tema. Así que si te interesa todo eso, este es tu video. Por lo que ponte cómodo, disfruta del video, adéntrate al mundo de Hielo y Fuego conmigo y ya sin más preámbulo, comencemos. Y bien, para entender el tema de la carta, primero creo que es importante entender la Guerra de la Conquista y las razones de por qué esta carta existe. Aegon I Targaryen, el Conquistador, ya había logrado lo imposible. Había unido casi todo Poniente al sur del muro bajo su estandarte, el dragón de 3 cabezas. Junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys, sometió al norte, al valle de Arryn, al occidente, el dominio, las tierras de la tormenta y las tierras de los ríos. Se coronó en Antigua como rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. Se le proclamó señor de los 7 reinos y protector del reino. Forjó el Trono de Hierro y fundó Desembarco del Rey como su sede principal. Pero había un problema. La región de Dorne no se rendía. Su hermana y esposa Rhaenys Targaryen había sido enviada a conquistar las tierras dornienses, y lo que encontró fue algo completamente distinto a cualquier otro reino. No había grandes ejércitos formados, no había batallas campales, solo había silencio, ancianos, mujeres y niños. Los dornienses no luchaban como el resto. Analizaron bien cómo podían enfrentarse a los dragones. Eran pacientes, eran inteligentes y preferían aplicar una estrategia de guerrillas contra los invasores. Cuando Rhaenys llegaba a un lugar, se preguntaba dónde estaban los hombres y siempre obtenía la misma respuesta: se han ido. Frustrada, voló hasta Lanza del Sol para exigir la rendición de la princesa de Dorne, Meria Martell, a quien llamaban el Sapo Amarillo, y se encontraba en un desolado castillo. La princesa tenía 80 años y era una anciana gorda, ciega y casi calva, pero no conocía el miedo. La princesa Meria Martell encaró a la princesa Targaryen y dijo lo siguiente: no lucharé contra vosotros ni me prosternaré. Dorne no tiene rey, decídselo a vuestro hermano. Eso haré, contestó Rhaenys, pero volveremos, princesa, y la próxima vez traeremos fuego y sangre. Ese es vuestro lema, repuso la princesa Meria. El nuestro es nunca doblegado, nunca roto. Podéis quemarnos, mi señora, pero no nos doblegaréis ni nos quebrantaréis. Esto es Dorne, y no sois bien recibida. Volved si os atrevéis. Y así se despidieron la reina y la princesa. Rhaenys Targaryen se retiraba sin haber logrado someter a la región. Una misión fallida, algo que ni Aegon ni sus hermanas estaban dispuestos a tolerar. Pero fueron los dornienses los únicos que lograron lo impensable: convertirse en la única región capaz de resistir el dominio Targaryen. Una y otra vez rechazaban los intentos de los conquistadores, negándose a hincar la rodilla. Decidido a completar su conquista, Aegon dejó de lado ciertos métodos y lanzó de lleno la invasión a Dorne en el año 4 después de la conquista. A este evento se le conoció como la Primera Guerra Dorniense. Pero Dorne no luchaba como los demás reinos. No había grandes ejércitos en el campo de batalla, sino que había calor, sed y guerra de guerrillas. Los invasores o conquistadores comenzaron a desgastarse, y a pesar de tener muchas más victorias, estas comenzaban a sentirse vacías. Por ejemplo, Palo Santo cayó con facilidad, sí, pero solo estaba defendido por civiles. En Colina Fantasma,
Aegon derrotó a un supuesto campeón solo para descubrir que todo era una burla, y la casa Toland aprovechó la distracción para huir. Llegó un momento en que los Targaryen ocuparon varios castillos, incluida una casi desierta Lanza del Sol, donde Meria Martell parecía haberse desvanecido entre la arena. Los Targaryen proclamaron la victoria, pero era una ilusión. Poco después Dorne comenzó a alzarse en rebelión, guarniciones reales fueron masacradas, ejércitos desaparecían y líderes clave morían. Lejos de terminar, la guerra solo se volvía más brutal, hasta que un día llegó el golpe decisivo. En el año 10 después de la conquista, tras 6 años de guerra, durante el ataque de Soto Inferno, los dornienses lograron su mayor victoria. Un proyectil impactó en el ojo de Meraxes. El dragón cayó y con este, su jinete, la reina Rhaenys Targaryen. La caída fue tan devastadora que destruyó la torre más alta del castillo y parte de su muralla. La muerte de la reina en el año 10 después de la conquista no está del todo clara. Algunos dicen que murió en la caída, otros que fue aplastada por su dragón, y otros sugieren que sobrevivió lo suficiente como para ser capturada y torturada en Soto Inferno. Pero lo que sí sabemos es esto: Aegon perdió a quien más amaba, y por ende su respuesta fue brutal. Ese momento no solo marcó la mayor tragedia de Aegon, sino el principio de lo que los historiadores llamarían la furia o ira del dragón. Desolados por la muerte de su hermana, Aegon y Visenya arrasaron con fuego todos los castillos, torreones y fuertes de Dorne. Las arenas que rodeaban Soto Inferno, en donde murió Rhaenys, se fundieron y cristalizaron en algunos puntos debido al fuego dragón de Valerion, y se sabe que los huesos de Meraxes permanecieron bajo el sol de Soto Inferno por muchos años. Los Targaryen arrasaban todo a su paso a excepción de Lanza del Sol y la ciudad a pie de las murallas conocida como la Ciudad de la Sombra. Parece que la intención era obligar a los Martell a sentir la presión de su pueblo en rendirse ante los Targaryen. Sea como fuere, tras la muerte de Rhaenys, Aegon no mostró piedad, pero ni siquiera así logró someter a Dorne. El pueblo de esta región resistía, pero ya parecía más una ruina devastada y calcinada que un reino. Aún así, los dornienses seguían escondiéndose y luchaban desde las sombras, nunca doblegados y nunca rotos, negándose a rendirse. Ni siquiera el pueblo llano dorniense aceptaba una rendición pese al coste en vidas incalculable. Y entonces, cuando la guerra parecía interminable, llegó el año 13 después de la conquista. La princesa Meria Martell, el sapo amarillo, había fallecido y su lugar fue ocupado por su hijo el príncipe Nymor Martell de 60 años, quien ya estaba cansado de la guerra al igual que Aegon, según se dice. Un día Nymor envió una delegación a desembarco del rey encabezada por su hija Deria Martell. Llevaban consigo el cráneo de Meraxes como ofrenda de paz y regalo para el rey Aegon. Fue mal recibida por muchos como Visenya y Orys Baratheon, que se encontraban en la corte real dentro del fuerte Aegon, lugar que más tarde se convertiría en la Fortaleza Roja. Algunos pidieron a Aegon, sentado en el trono de hierro, que Deria fuera obligada a trabajar en el más vil de los burdeles, o que fuera mutilada, pero Aegon desechó las ideas y escuchó al enemigo. Deria pedía la paz con Dorne, pero la de dos reinos que ya no estuviesen en guerra, no la de un señor con su vasallo. Muchos volteaban a ver a su majestad a hacer oídos sordos, y en los salones del fuerte Aegon resonó la frase: no hay paz sin sumisión. Se alegó que si el rey accedía a la paz sería un acto de debilidad y que montarían en cólera señores que lucharon en su guerra contra Dorne. Y esto era cierto. Por esta razón el rey Aegon I estaba decidido a negar cualquier oferta de paz. Pero de pronto apareció una carta que traía Deria Martell, y esta únicamente fue entregada al rey Aegon Targaryen, que se encontraba sentado en el intimidante trono de hierro. Y aquí entra el momento clave de la historia, pues Deria le pidió a su majestad que la leyera solo él, y así lo hizo el conquistador. Aegon, delante de todos, leyó la carta en silencio y con rostro inexpresivo. El rey no decía nada a nadie, y cuentan que al levantarse, le sangraba la mano por la fuerza con que había sujetado la carta. De pronto la quemó, y en ese mismo día, pero hasta en la noche, inmediatamente partió a Rocadragón sin avisar el porqué de su repentino viaje. A la mañana siguiente regresó a desembarco del rey y aceptó y firmó un tratado para la paz con Dorne, reconociéndolos como un reino independiente. Es bien sabido que en el año 23 después de la conquista, Aegon I Targaryen visitó a la princesa y ya cabeza de su casa, Deria Martell, allá en Lanza del Sol.
asistiendo a un supuesto banquete de amistad en celebración del acuerdo de paz entre ambos reinos. Esa vez Aegon no fue solo, lo acompañaba su hijo el príncipe Aenys Targaryen, hijo de Rhaenys Targaryen y heredero al trono. Como podemos ver, la primera guerra dorniense fue brutal. 9 años de sangre y fuego contra un pueblo que realmente encarna su lema: nunca doblegados, nunca rotos. Los dornienses lograron lo que nadie más en los 7 reinos había conseguido: aprender a resistir y a sobrevivir a la ira del dragón. En ese conflicto, Aegon I Targaryen perdió lo que más amaba y su intento de conquistar Dorne es considerada su mayor derrota. Aún así, lo más sorprendente no fue la guerra, sino su final, porque no fueron los ejércitos, ni los dragones, ni los asesinatos los que trajeron la paz, sino un simple pergamino con algo marcado escrito en él. Una sola carta bastó para calmar la furia del dragón, incitar a Aegon a firmar la paz con Dorne e incluso dar inicio a una relación estable entre los Martell y el Trono de Hierro, al punto de que el propio Aegon I visitó Lanza del Sol junto a su hijo el príncipe Aenys Targaryen, celebrando el aniversario de la paz entre Dorne y el reino que una vez intentó conquistarlo. Esto suena bastante curioso, ¿no creen? ¿Por qué Aegon aceptaría invitaciones de las personas que mataron a la persona que más amó? Además, esto indica una buena relación con Deria Martell, quien le entregó la carta. Y esto hace preguntarnos, pues ¿qué carajos contenía esa carta tan poderosa? En los libros, de forma canónica, se mencionan varias teorías de qué podría haber dicho tal carta. Hay personas que aseguran que era una simple súplica de un padre a otro, con palabras cargadas de sentimientos que llegaron al corazón del rey Aegon I. Otros insisten en que era una larga lista de los señores y nobles caballeros que habían perdido la vida durante la guerra, lo que pudo haber llevado al rey a reflexionar sobre el caos. Incluso hubo septones que llegaron al extremo de insinuar que la carta estaba hechizada, que la había escrito el sapo amarillo antes de morir, utilizando como tinta la sangre de la reina Rhaenys que guardaba en un tarro, de modo que el rey fuera incapaz de resistirse a su magia maligna. El gran maestre Clegg, que se desplazó a desembarco del rey muchos años después, concluyó que Dorne ya no poseía la fuerza necesaria para luchar. Llevado por la desesperación, según apuntó Clegg, el príncipe Nimor podría haber amenazado con contratar a los hombres sin rostro de bravos si se rechazaba su oferta de paz, para que estos asesinaran a Aenys, hijo y heredero del rey Aegon I y la reina Rhaenys, que por aquel entonces solo contaba con 6 años de edad. A esto cabe recalcar que es la única versión que la misma novela nos dice explícitamente que podría ser cierto, pero seguido afirma que nadie lo sabrá nunca. Pero fue con esa carta que se concluyó la primera guerra dorniense, del año 4 al 13 después de la conquista. Esto podría darnos una pista de lo que realmente ocurrió. Sin embargo, no hay nada seguro. Incluso el gran maestre Clegg podría estar equivocado, pues llegó muchos años después a la capital. Aún así hay un detalle interesante. Más adelante en la historia, durante el reinado de Jaehaerys I Targaryen, los Targaryen fueron amenazados con la intervención de los hombres sin rostro, lo que limitó considerablemente cualquier intento de acción bélica contra bravos. Esto abre la posibilidad de que lo planteado por el gran maestre Clegg pueda tener algo de verdad, pero como no lo sabemos con certeza, la duda permanece. Añadido a esto, el escritor George Martin nunca ha revelado qué decía esa carta. Ha decidido mantener ese misterio intacto, y precisamente por eso no solo existen versiones de qué podría haber dicho esa carta dentro del propio mundo de la historia, sino que la comunidad o el fandom de Canción de Hielo y Fuego ha construido sus múltiples teorías a partir de las pistas que deja la novela, porque al final esa carta no solo puso fin a una guerra, también se convirtió en uno de los mayores enigmas de toda la saga. Hablemos rápido de algunas teorías más aceptadas sobre el contenido de la carta. Esta teoría apunta a algo mucho más emocional. Sugiere que la carta contenía palabras de Rhaenys Targaryen, quien había sobrevivido a la caída de Meraxes solo para ser capturada y torturada, tal como algunos pasajes de la novela dejan entrever. En ese caso, quebrada física y emocionalmente, Rhaenys habría implorado el fin de la guerra para poder morir en paz. Pero se cree que bajo tortura, la reina reveló un secreto devastador, que Aegon I Targaryen podría ser estéril, poniendo en duda la legitimidad de su linaje, y confirmando que Aenys Targaryen sería un bastardo hijo de otro hombre. De ser cierto, no solo se tambalearía su familia,
sino toda la conquista de los 7 reinos, y el esfuerzo de Aegon de unificar los reinos sería en vano. Sin embargo, esta teoría también abre grietas difíciles de ignorar. Si Aegon supiera que Aenys no es su hijo, ¿por qué seguir protegiéndolo como heredero y mostrando que era su hijo favorito entre sus 2 descendientes? Tal vez la respuesta esté entre algo mucho más humano que político. Puede que lo viera como una extensión de Rhaenys y que, aún conociendo la verdad, decidiera criarlo como su propio hijo. Aún así hay un problema: cuesta bastante creer que Aegon fuera capaz de perdonar a quienes habrían torturado al amor de su vida, todo para proteger a un supuesto bastardo. Más aún cuando sabemos que tiempo después visitó Lanza del Sol y compartió un banquete de paz junto a ese mismo heredero. La teoría es poderosa, incluso fascinante, pero un poco contradictoria. Hay otra teoría que resulta más coherente para muchos fans. Proponen que Rhaenys Targaryen sí sobrevivió a la caída, pero quedó gravemente herida y estaba siendo cuidada por órdenes del príncipe Nymor Martell. El giro trágico es este: cuando Aegon I Targaryen y Visenya Targaryen desataron la furia de sus dragones sobre Dorne, habrían provocado su muerte sin saberlo. Tal vez destruyeron el lugar donde estaba siendo atendida, o mataron a quienes la protegían, o la mataron a ella entre fuego y sangre. Según esta teoría, la carta revelaba esa verdad, y la culpa de haber causado la muerte de su hermana y esposa habría llevado a Aegon a detener la guerra, pues ya no serían conquistadores, sino asesinos, matasangres. Es una teoría fuerte en lo emocional, pero falla en un elemento clave. No explica por qué Aegon viajaría a Rocadragón para luego regresar y firmar la paz. También existe una teoría que sugiere que Rhaenys Targaryen sobrevivió gracias a los dornienses y que escribió la carta por voluntad propia. En ella explicaría que ya había cumplido su papel. Como hermana de Aegon ayudó en la conquista, como reina ayudó en lo político, y como madre le dio a Aegon un hijo. A partir de ahí, la reina Rhaenys reclamaría su libertad, e incluso retaría a Aegon a comprobarlo en Rocadragón. Pero siendo realistas, esta es probablemente la teoría más débil. Sobrevivir a la caída de Meraxes sería casi imposible. Además, nada indica que Rhaenys quisiera abandonar a Aegon o dejar de gobernar. Al contrario, todo apunta a una relación cercana con su hermano. Se habla de una rivalidad con su hermana Visenya por Aegon Targaryen. Además, como gobernante tenía una gran habilidad política y nunca pareció ignorar el gobierno. También, añadiendo a esto, nunca se menciona que Rhaenys Targaryen y su hijo Aenys fueran distantes. Al contrario, en el poco tiempo que se conocieron, Aenys nunca quería estar lejos de su madre. Esta teoría carece de bases sólidas. Y bien, así como estas, existen muchas otras teorías dentro del fandom. Sin embargo, las que te presenté son sin duda las más importantes, pero no necesariamente las más convincentes. Y es que hay una que destaca por encima de todas, y para muchos, y aquí me incluyo, es la más probable, la que mejor encaja con lo que la historia nos cuenta y también con lo que no nos cuenta. Esta teoría, a la que yo le agregaré algunas ideas propias para darle más forma, a grandes rasgos plantea que Rhaenys Targaryen sobrevivió a la caída de Meraxes, aunque quedó gravemente herida. No fue torturada ni maltratada, al contrario, los dornienses la mantuvieron con vida y la cuidaron por órdenes de los Martell, pero la mantuvieron como una rehén de alto valor, bajo protección en Lanza del Sol. Aún así, su situación era frágil. Su vida dependía de una sola cosa: que Aegon I Targaryen aceptara la paz y reconociera a Dorne como un reino independiente. De lo contrario, dejaría de ser una rehén con honores para convertirse en una criminal de guerra, enfrentando así un destino mucho más oscuro en las profundidades del desierto dorniense. Así que vayamos a esa teoría. Cuando la princesa Deria Martell entregó la carta de su padre a Aegon I Targaryen, sentado en el trono de hierro, el rey la abrió de inmediato y entendió algo crucial. No era solo una carta de Nymor Martell, también contenía palabras escritas por Rhaenys Targaryen. En ese instante supo que no era una amenaza cualquiera, era una advertencia y una revelación. Nymor Martell, probablemente cansado de la guerra, sabía que Dorne no podría resistir eternamente el fuego de los dragones, aunque jamás se lo diría abiertamente a Aegon, pero sabía que tenía en sus manos algo capaz de frenar incluso al conquistador. La carta iba directo al corazón del rey. Rhaenys vive y su destino depende de usted. Al leer esto, Aegon temería por un momento. Por eso Aegon la leyó en silencio y sin mostrar emoción alguna, pero esa frialdad no era control, era una tormenta contenida. Y aquí es donde cobra sentido la famosa herida de su mano. Muchos dicen que se cortó con la carta,
otros que estaba maldita. Pero seamos realistas, es poco probable que un simple pergamino provoque una herida así. Lo más lógico es otra cosa, el trono de hierro. Una de sus hojas afiladas pudo haberle abierto la piel en un momento de tensión, justo cuando sostenía la carta. Esta hoja afilada podría haberse encontrado cerca de su mano, y ese fue un instante en el que, por primera vez, Aegon no estaba pensando con claridad, y el trono lo rechazó o lo hizo recapacitar. Aún así, Aegon no se levantaría de inmediato. Terminaría de leer la carta, y lo que encontró fue un mensaje tan claro como aterrador. Los dornienses no eran monstruos, era un pueblo orgulloso, descendiente de los Rhoynar, una civilización que alguna vez desafió al propio feudo franco de Valiria. Y a diferencia de los Targaryen, sabían cuándo detenerse y cuándo buscar la diplomacia. La carta confirmaba que Rhaenys había sobrevivido, había sido atendida, cuidada y mantenida como rehén bajo condiciones dignas, acorde a su estatus social, pero no sería liberada, aunque tampoco sería tratada como una criminal. Y entonces llegaba la oferta y la amenaza. Aegon podría verla, reencontrarse con ella ocasionalmente. El primer encuentro tendría lugar en Rocadragón o cerca de la isla, en un sitio elegido por la propia Rhaenys. Probablemente este fragmento habría sido escrito por ella misma para convencer al rey de que todo era real. Pero había una condición: Aegon debía ir solo, para evitar traer consigo gente que intentara liberar a la reina Rhaenys. Aegon debía ir sin consejeros, sin guardias, sin testigos. Si no seguía las instrucciones, los dornienses lo sabrían, y Rhaenys desaparecería para siempre y nunca más vería la luz del sol. Así, los Martell obligaban a Aegon a tomar la decisión más difícil de su vida, sin la influencia de Visenya Targaryen o de Orys Baratheon ni de ningún maestro consejero, solo él frente a la verdad, razón por la cual cuando se levantó del trono quemó la carta. No podía poner en riesgo a Rhaenys en manos de los dornienses. Sin embargo, en la carta también se diría que el encuentro no garantizaría la libertad de Rhaenys, solo confirmaría algo mucho más importante: que Dorne cumplía su palabra y la cumpliría si Aegon cumplía la suya. Pero la advertencia volvería a ser clara. Si Aegon intentaba engañarlos, si llevaba hombres, si intentaba rescatarla por la fuerza, Rhaenys dejaría de ser una rehén y se convertiría en una criminal de guerra para Dorne. Y no solo eso, si Aegon intentaba algo contra la región, los dornienses invertirían todo en contratar a los hombres sin rostro de bravos, y comenzarían por lo más importante: dejar sin herederos a Aegon. El mensaje era simple: si vienes acompañado, la pierdes. Si intentas algo contra Dorne, no solo la perderás a ella, sino también a tus hijos. Pero si vienes solo, podrás verla más de una vez. Al final la carta podría decir algo como: Dorne no busca guerra, busca paz, y esa paz está en reconocer a Dorne como un reino independiente. Aegon cerraría la carta, se levantaría del trono de hierro con la mano ensangrentada y quemaría el mensaje para que nadie más supiera qué decía. Ese día no podría hablar con nadie, solo podría meditar en silencio, y esa misma noche partió hacia Rocadragón. Allí, lejos del trono, lejos de la corte, se encontraría cara a cara con la verdad, con Rhaenys Targaryen, escoltada por guardias dornienses. No sería la reina que recordaba, no la mujer libre que surcaba los cielos sobre su dragón Meraxes, sino alguien más frágil, marcada por la caída, por el tiempo y por la guerra, pero viva y en buenas condiciones a pesar de la fuerte caída, tal como Dorne había prometido. Rhaenys confirmaría la verdad, que había sido protegida, que no fue torturada, pero su destino y el de su hijo Aenys dependía de una sola decisión: que Aegon detuviera la guerra, que firmara la paz, que reconociera a Dorne como un reino independiente. Solo así ella seguiría viva y podría seguir viéndola en el futuro. Y entonces Aegon comprendió algo que ningún campo de batalla le había enseñado: podía ganar la guerra y aún así perderlo todo, porque si continuaba, no solo arrasaría a Dorne, también condenaría a muerte a la mujer y hermana que más amaba, a su familia, y su conquista se desmoronaría. Así que por primera vez desde la conquista el dragón se detuvo, no por miedo, no por debilidad, sino por amor y por precaución. Como se explicó anteriormente, nunca se menciona con certeza dónde estaba Aenys Targaryen. Quizá este se encontraba en Rocadragón, y quizá por eso Rhaenys quiso ir a ese lugar, para verlo otra vez, tal vez incluso despedirse mientras el pequeño príncipe dormía. No lo sabemos, pero quizá ese fue el único momento en toda su vida en el que Aegon I Targaryen fue realmente derrotado. Los dornienses fueron los primeros en saber cómo jugar al Juego de Tronos.
y así consiguieron su paz. Años después, en el 33 después de la conquista, Aegon visitaría a Dorne en un banquete de amistad junto a Aenys Targaryen, lo que podría indicar que esto no solo fue un acto de diplomacia. Quizá fue la última oportunidad para que Aenys Targaryen pudiera ver a su madre, pues podría ser que ésta estaba sucumbiendo a sus heridas. Si esta teoría es cierta, entonces no estamos ante una historia de derrota, estamos ante una tragedia política. Rhaenys Targaryen viva, pero lejos. Aegon I Targaryen poderoso, pero atado. Dos reinos enemigos unidos, sostenidos por un secreto. Pues si la verdad llegara a descubrirse, la gente sabría que Aegon dejó a Dorne por amor, un acto que podría ser considerado debilidad. De esta forma se consiguió una paz construida sobre un sacrificio y confianza en el enemigo. Y esto sería todo, mis descendientes valirios. La carta de Dorne no contenía magia, ni amenazas vacías que solo habrían avivado la guerra. Lo más lógico es que contenía algo mucho más poderoso: la verdad. Rhaenys Targaryen sobrevivió y estaba en manos de los Martell. La paz no era una opción, era la única salida, la única forma de evitar su sufrimiento y de permitir que Aegon I Targaryen pudiera volverla a ver. Dorne aseguraba su independencia con este secreto, y al mismo tiempo obligaba al dragón a detenerse, sin que los demás supieran por qué. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿O qué otra teoría te convence más? ¿O cuál agregarías a la lista? ¿Aún así, crees que algún día conoceremos la verdad? Si te gusta este tipo de análisis del mundo de Hielo y Fuego, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. De esta forma me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y recuerda, el conocimiento es poder. Nos vemos en el próximo video. Valar Morghulis.